Hola, decía Mario Bunge que para que un trozo del saber sea considerado científico, no basta solo con que sea cierto, con que sea exacto, sino que además tiene que demostrarse los caminos que se siguieron, los procesos que se siguieron desde el punto de vista empírico o racionales para ese descubrimiento, para ese aporte, para llegar a ese trozo del saber, como lo decía él. ¿A qué hacía referencia Bunge? A los métodos de investigación, a los métodos científicos. Por tanto, en la definición de los métodos, el empleo de métodos científicos resulta indispensable en el diseño de investigación y luego su empleo resulta indispensable en el proceso de investigación. Semánticamente, métodos son los procedimientos sistemáticos que se desarrollan, que se realizan para llegar a una meta determinada. Bueno, esa definición del diccionario nos sirve perfectamente bien para introducir métodos científicos. Métodos científicos son los procedimientos científicos que se realizan para resolver un problema científico y demostrar, probar, argumentar una determinada hipótesis. Hay que diferenciar entre método, instrumento y técnica. En el lenguaje, digamos, normal de una facultad, en el lenguaje de organización de la ciencia, a veces no se tiene distinciones entre estos tres conceptos, pero son tres conceptos diferentes. Bueno, métodos, lo acabamos de definir, los procedimientos que se siguen para desarrollar un proceso de investigación. Los instrumentos son las herramientas que concretan el método y las técnicas son las reglas operacionales que se necesita tener en cuenta para la aplicación del método y que ese método tenga validez. Pensemos en el método de observación, es uno de los métodos clásicos de la investigación científica. Bien, ese es el método. Ahora, el método requiere de un instrumento que es la guía de observación. Una estructuración de qué voy a observar, por qué tiempo voy a observar, etcétera, con una serie de indicadores de lo que voy a observar. O sea, eso concreta el método. Y las técnicas son los recursos, los cuidados, las reglas que yo tengo que tener en cuenta, depende del tipo de observación que voy a aplicar, si es una observación participante o una observación encubierta, etcétera, ¿no? Entonces se dan cuenta de las diferencias entre estos tres aspectos. 5 o 6 elementos, comentarios generales sobre los métodos en esta primera charla. En primer lugar, hay una pluralidad de métodos científicos. Y cuando digo hay una pluralidad de métodos científicos es que hay métodos para las investigaciones teóricas, métodos para las investigaciones empíricas y las ciencias han ido decantando su propio paquete de métodos, sus propios métodos de investigación. Por tanto, tenemos métodos generales y métodos particulares de la ciencia. Métodos para investigación teórica, métodos para la investigación empírica. En segundo orden, no hay ningún método mejor que otro, no hay ningún método por excelencia. El investigador tendrá que seleccionar dentro de esa pluralidad de métodos que existen cuáles necesita para su investigación. Número 3, tiene que ver con esto. De acuerdo al problema y las hipótesis que tiene la investigación, se seleccionarán los métodos para el desarrollo de la investigación, que tienen que ser suficientes para desarrollar esa investigación. Es decir, no porque yo aplique más métodos o porque haga algo forzado en los métodos, la investigación va a tener una categoría de más científica, ¿no? Número 4, el investigador tiene que relacionarse con los métodos, tiene que conocer los métodos, tiene que conocer, digamos, la metodología de aplicación del método antes de aplicarlo. En particular, en las investigaciones empíricas hay que hacer prueba piloto y este es otro de los elementos, el quinto, el sexto de los elementos que quería, digamos que referenciar. Es decir, las investigaciones empíricas se recomiendan, más que se recomienda, es imprescindible hacer pruebas piloto del método o de los métodos antes de aplicar los métodos en la propia investigación. Entonces, a partir de estos elementos generales que hemos establecido sobre el método científico, una manera genérica de hablar, ya vimos que hay varios métodos, muchos métodos.
vamos a establecer 2, 3 charlas más alrededor de los métodos necesarios en la investigación teórica, los métodos en la ciencia jurídica, etc. Muchas gracias.